Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy nos acompaña en estudio Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela. Bienvenido, profesor. Me complace mucho estar aquí. Este viernes 15 de noviembre se celebran elecciones estudiantiles en la UCB para los órganos de gobierno y cogobierno estudiantil. El día miércoles se introdujo ante la sala electoral del Tribunal Supremo de Justicia un recurso de amparo con medida cautelar para suspender este proceso. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nosotros estamos convencidos de que las elecciones son importantes para la universidad y deberían celebrarse. Yo creo que no hay ninguna razón que justifique que el proceso se suspenda. La Comisión Electoral ha trabajado haciendo un enorme esfuerzo. Las autoridades rectorales han respaldado esa iniciativa de celebración de elecciones. El Consejo Universitario ha discutido ampliamente sobre la conveniencia de su celebración y la abrumadora mayoría de la comunidad universitaria está dispuesta a tomar parte en las elecciones y a participar activamente. De manera que no es una buena idea que las elecciones se suspendan, que se actúe judicialmente con el propósito de suspenderlas. Son elecciones para renovar la representación estudiantil y de los egresados también a los órganos de cogobierno y para lo que se denomina en la universidad el gobierno estudiantil también, es decir, federación de centros y centros de estudiantes. En su opinión, ¿cuál es la importancia de un proceso como este? Las elecciones son importantes siempre es decir, el sufragio es una institución vital en un régimen democrático. Para la universidad, que es una institución que se adhiere a los principios de la democracia, aunque la democracia universitaria sea una democracia particular, no es una democracia calcada estrictamente sobre la democracia social y política, las elecciones constituyen una forma necesaria, natural, imprescindible incluso, de renovación de los cuadros directivos de la institución. Hay que celebrar elecciones en la universidad porque la alternancia es un principio que en la universidad debe respetarse y que está al servicio de la renovación de la conducción institucional. ¿Cuántas personas están convocadas a votar? ¿Quiénes pueden votar en este proceso y cuántos cargos se van a elegir? El registro electoral estudiantil indica que el universo de votantes es de aproximadamente 25.000. Dato interesante porque representa un pequeño, un modesto incremento, pero incremento al fin de la población estudiantil universitaria. En el caso de los egresados son muchos más, porque la universidad produce profesionales constantemente. El registro nos informa que son alrededor de entre 170 y 180.000 egresados distribuidos a lo largo y ancho del país. ¿Cuántos cargos se van a elegir? Bueno, se van a elegir, en el caso del gobierno estudiantil, se va a elegir la presidencia del Consejo Directivo de la Federación de Centros Universitarios, con sus principales y sus suplentes, y en el caso de los centros de estudiantes, los que corresponden a las 46 escuelas de la universidad. Luego están los cargos de representación ante los órganos de cogobierno, que son, en primer lugar, el Consejo Universitario, luego los consejos de las facultades y también los consejos de las escuelas. De manera que, es decir, no tengo el número exacto de cargos, pero son, fíjate tú, 3 representantes estudiantiles principales y 3 suplentes para el Consejo Universitario, 2 principales y sus correspondientes suplentes para los consejos de facultades, que son 11 facultades, y para los consejos de escuelas, que son 46, como acabo de decir. Y luego está un representante principal y uno suplente de los egresados para el Consejo Universitario, para los consejos de las 11 facultades y para los consejos de las escuelas. ¿Cuál es la función de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad Central de Venezuela? Abrir espacios para la participación de los estudiantes en la vida académica, cultural y deportiva de la universidad.
Es una función sumamente importante porque la Federación de Centros es el instrumento principal que a través de sus diferentes órganos promueve la integración plena de los estudiantes a la vida institucional. Luego de la elección presidencial del 28 de julio hubo tensión política, se registraron algunas protestas producto de esto. Se registraron más de 1.800 detenidos. Hay algunas organizaciones que señalan que no todas las personas detenidas estaban manifestando o vandalizando, e incluso el presidente de la República ha pedido revisar estos casos en vista de que puede haber algún error. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Hay estudiantes o profesores de la Universidad Central de Venezuela presos? A mí me parece que reconocer que pueden haberse cometido excesos constituye una demostración de recapacitación sensata. Yo creo que al Ejecutivo le interesaría que se aclararan esas circunstancias, porque ciertamente creo que se han producido detenciones arbitrarias y que si hubo en algún lugar o en otro la comisión de actos o hechos vandálicos, no parece razonable considerar que todos los presos puedan ser calificados, como se ha hecho indiscriminadamente, de terroristas. De manera que reconocer que se han cometido excesos y que haya la voluntad de rectificar es positivo. Nosotros hemos dicho en repetidas ocasiones que queremos la liberación inmediata e incondicional de nuestros estudiantes. Son 6. Que corresponden a diferentes escuelas, y un profesor, Salvador Rivera, de la Escuela de Psicología de la Facultad de Humanidades y Educación. Son personas que puede ser que algunos de ellos estuvieran ejerciendo el derecho constitucional a la protesta pacífica, pero sabemos a ciencia cierta que algunos ni siquiera estaban protestando y que simplemente por estar en los alrededores de las manifestaciones, en el que se estaban produciendo manifestaciones, fueron detenidos. Esas personas deben quedar en libertad. Nosotros hemos hecho gestiones ante diferentes órganos del gobierno, ante diferentes personalidades gubernamentales, pero que no han producido resultados hasta este momento. Se abre una expectativa con las declaraciones del presidente y confiamos en que allí donde se hayan cometido errores, que esos errores se corrijan y que las personas que están injustamente detenidas queden en libertad. La Universidad Central de Venezuela es la única de las universidades autónomas que ha renovado sus autoridades. Están pendientes todas las demás. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nosotros creemos que todas las universidades autónomas deben celebrar sus procesos electorales. No es bueno para la vida para la vida académica, para el funcionamiento de las universidades, que las autoridades se mantengan forzosamente durante tanto tiempo. Es verdad que que concurrieron circunstancias especiales que permitieron una negociación que, como suele decirse coloquialmente, destrancó el juego en la central y las elecciones pudieron celebrarse con un reglamento que ya no está vigente porque expiró 15 días después de la proclamación de los ganadores, y que representó una especie de fórmula mixta, de fórmula de entendimiento entre lo que establece la Ley Orgánica de Educación a efectos electorales y el reglamento de elecciones de la universidad, que es el que está vigente nuevamente una vez que expiró el transitorio. Bueno, esa experiencia demostró que se pueden negociar condiciones aceptables en las que parte y contraparte concedan lo necesario para que la elección pueda celebrarse, pero está fuera de toda duda que la mayor conveniencia es la de que se celebren elecciones en las universidades autónomas. Se intentó hacerlo, en la Universidad de Carabobo y en la Universidad de los Andes, creo que se avanzó, o se ha estado avanzando en la Universidad del Zulia, pero las dos primeras universidades que mencioné vieron suspendidos sus procesos electorales y eso no es bueno para esas universidades, no es bueno para la educación superior y no es bueno para el país tampoco.
Profesor, en otro tema, la función de la universidad como institución son tres principales funciones: docencia, investigación y extensión. La Universidad Central de Venezuela producía 30% de la investigación científica de Venezuela. ¿En qué lugar se encuentra ahora? ¿Cuál es el balance en investigación científica? Bien, sí. Esas tres funciones son importantes. Sobre esas tres funciones es necesario reflexionar porque hay que estar constantemente reconceptualizándolas. Especialmente la función denominada comúnmente extensión es una función que debe dotársela de nuevos contenidos para que abran nuevas perspectivas de relacionamiento de la universidad con la sociedad. Pero refiriéndonos nuevamente al proceso de investigación. Señalo en primer término que la investigación es una función importantísima, es una función definitoria de la vida universitaria, no es una función cualquiera. Las universidades son centros de producción de conocimientos. Expresión que empleo en el sentido amplio de creación intelectual, no solamente de conocimiento científico, que deben serlo, y lo son, sino también de creación intelectual en el sentido más fecundo y más amplio de la expresión. Profesor, lo voy a interrumpir porque necesitamos hacer una breve pausa comercial. Al regreso del corte comercial vamos a continuar conversando con Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela. Ya venimos. Como indicamos antes del corte comercial, en esta segunda parte de Entrevista Venevisión, vamos a continuar conversando con Víctor Rago, rector de la Universidad Central de Venezuela. Doctor, antes de irnos al corte comercial hablábamos sobre investigación, la investigación que desarrolla la UCB. ¿En qué áreas del conocimiento científico están desarrollando investigación? En todas las áreas que la universidad frecuenta, digámoslo así. La universidad tiene 11 facultades, un número superior a las 40 escuelas, y en todos esos espacios académicos se practica investigación. En las ingenierías, en las ciencias básicas, biología, química, física, matemática, en el área de informática, en diversas áreas tecnológicas, en las áreas de las ciencias sociales, economía, sociología, antropología, estadística, etcétera. En las áreas vinculadas a los procesos agroalimentarios, veterinaria, agronomía. La universidad mantiene múltiples campos de investigación plenamente activos en un contexto de restricción presupuestaria muy importante y que limita, hay que decirlo, severamente las posibilidades de desarrollo, pero que no ha paralizado en absoluto el esfuerzo de creación de saber en la universidad. Y también en el campo de la cultura y de las artes, la universidad está plenamente activa. ¿Cuántos profesores tiene la Universidad Central de Venezuela actualmente? ¿Hay déficit de profesores? Hay déficit de profesores por dos razones. La planta, cuantitativamente, la planta docente, la planta de profesores, que son docentes e investigadores y además cumplen otras funciones como la gestión institucional y la extensión, se encuentra algo por debajo de los 4.000 profesores, 3.000 y pico, 3.500 profesores redondeando. ¿Cuántos profesores se necesitarían? Se necesitarían por lo menos el doble. Por lo menos 7.000 profesores. Por encima de los 6.000 profesores sería ideal. ¿Cuáles son las carreras más afectadas por esto, por la falta docente? Todas las carreras están afectadas por la disminución del número de profesores, pero es particularmente notable esa disminución y pone de manifiesto una situación especialmente crítica en las áreas vinculadas a la educación. ¿Cuánto gana un docente, profesor, en la Universidad Central de Venezuela, un profesor titular? El sueldo está alrededor de los $50 mensuales. ¿Cuánto debería ganar? 2.500, 3.500. Hay países en los cuales los sueldos de los profesores son superiores a esa cifra que acabo de mencionar, pero como mínimo entre 2.500 y $3.500 debería
debería considerarse como un sueldo que le permita al profesor cumplir con dignidad, con decoro y con eficacia su tarea. Durante la gestión del presidente Rafael Correa, en Ecuador los profesores titulares con doctorado ganaban $4.500. Así es. Profesor, ¿cuáles son las carreras donde hay, digamos, mayor cantidad de estudiantes por egresar? La carrera con mayor demanda y que produce el mayor número de egresados es la carrera de medicina. De medicina propiamente, estricto sensu, pero además están otras carreras en la propia Facultad de Medicina que proporcionan, que complementan, que contribuyen al número de egresados. Pero hay escuelas en la universidad que se han convertido en escuelas de alta demanda de ingresos, especialmente en la Facultad de Humanidades, las escuelas como Comunicación Social, Idiomas Modernos, Psicología, en fases, la Escuela de Estudios Internacionales. Hace algunos minutos usted mencionaba el presupuesto universitario. La asignación que recibe la Universidad Central de Venezuela en este momento alcanza para docencia, investigación, extensión y mantenimiento de la infraestructura. No, no alcanza. Además, considérese que en el presupuesto universitario están incluidos los sueldos de los trabajadores universitarios, las becas estudiantiles y lo que se llama las providencias estudiantiles, que son recursos que se destinan al bienestar de los propios estudiantes. No alcanza el presupuesto, eso está perfectamente claro, un presupuesto claramente insuficiente. ¿De cuánto es el déficit del presupuesto de la UCB? Del 80%, del 90%. Se recibe el 10% de lo que se solicita, lo cual indica que con semejante déficit es muy difícil que la universidad pueda, no digamos ya emprender iniciativas de renovación novedosas, en lo cual no deja de hacerse el esfuerzo correspondiente. Le cuesta a la universidad mantener sus programas rutinarios con un presupuesto tan exiguo. ¿Esta situación cómo afecta a los servicios estudiantiles como el comedor y el transporte? ¿Había rutas que trasladaban a los alumnos que vivían, por ejemplo, en La Guaira o en Guarenas o en los Altos Mirandinos? Sí, la penuria presupuestaria impide cumplir debidamente con esos servicios. El comedor, en el que se está haciendo un gran esfuerzo, y hay que decir que los contactos que se han hecho desde las autoridades rectorales en dirección del Ministerio de Educación Universitaria han encontrado receptividad allí, han permitido que el comedor mejore el servicio. Sigue siendo insuficiente, pero ha mejorado. Y las rutas estudiantiles, gracias a un enorme esfuerzo que se hace desde el Vicerrectorado Administrativo y del Departamento de Transporte, también han mejorado. Y el diálogo que hemos procurado sostener con el gobierno, porque hemos dicho que con el gobierno hay que conversar, hay que mantener canales de comunicación, hay que exigirle también al gobierno que reconozca a la universidad como un interlocutor respetable y legítimo. Con el gobierno hemos sostenido conversaciones que han permitido avanzar, no tanto como quisiéramos, pero avanzar en algunos respectos. En ese sentido, ¿cómo está la infraestructura? Porque vemos que también el gobierno nacional ha hecho algunos trabajos de infraestructura en la UCB, en la ciudad universitaria. Se han hecho trabajos de infraestructura, la planta física estaba muy deteriorada y los espacios, los jardines abiertos, porque el déficit presupuestario no permitía que la universidad atendiera esos aspectos debidamente. Desde hace unos 3 años y pico está la comisión presidencial en la universidad, se han hecho trabajos importantes, hay que reconocer que se ha recuperado buena parte de la planta física y de los jardines y de los espacios abiertos en la universidad, pero lo natural es que la universidad reciba el presupuesto que requiere para ocuparse directamente, porque tiene los medios institucionales propios para hacerlo, de su planta física, de su equipamiento tecnológico, del mantenimiento de las obras de arte, que son un componente fundamental de la vida institucional.
ese presupuesto es necesario. Nosotros estamos conscientes de que no debemos depender en términos absolutos del presupuesto fiscal. Sabemos que es difícil que una universidad grande y compleja se pueda mantener y cumplir con sus altos cometidos con el financiamiento estatal exclusivamente, y la experiencia en el mundo muestra que las universidades deben hacer esfuerzos importantes para buscar financiamiento complementario, movilizando sus propias capacidades en dirección de las fuentes de financiamiento existentes. En ese sentido, ¿qué actividades o qué líneas estratégicas está desarrollando la Universidad Central de Venezuela para generar recursos propios? Se están formulando políticas que propenden a garantizar que la universidad pueda desarrollar y poner en práctica capacidades que la conviertan en una institución más productiva, que le permitan vincularse a los sectores que demandan servicios y bienes de la universidad y que están dispuestos a pagar por ellos, y que permitan que la universidad adquiera también aptitudes que le permitan tener acceso a fuentes de financiamiento de la cooperación internacional. Pero hay un aspecto muy importante sobre el que hemos estado insistiendo y en relación al cual queremos que haya un desarrollo orgánico y sostenido de la universidad, que es que la universidad pueda participar en los sectores agroalimentarios y energéticos en calidad de socia, como un factor activo en las esferas productivas. Bueno, la Universidad Central de Venezuela tenía hace más o menos 20 años una empresa, PetroUCB, no sé si todavía existe, si todavía funciona. No, no existe, esa empresa no existe. En este contexto que usted está describiendo, profesor, ¿cuál es el futuro de la educación en Venezuela? Bueno, hay numerosas razones para preocuparse por el futuro de la educación en Venezuela y decir que la educación en general, no solamente la universitaria, atraviesa una profunda crisis. Parece evidente que no se trata de una exageración. El gobierno debe entender que las posibilidades de desarrollo del país, que la creación de riqueza, que la expectativa de prosperidad que razonablemente pueden alimentar los venezolanos, la sociedad venezolana en su conjunto, dependen directa y claramente de la educación. Profesor, ya para cerrar la conversación, porque nos quedan escasos segundos, ¿cree usted que la Universidad Central de Venezuela está cumpliendo su rol como orientador nacional? Lo está cumpliendo. La universidad tiene plena conciencia de su función de conciencia crítica del país, cuando ha sido necesario que la universidad, que el consejo universitario, que los consejos de las diferentes facultades y que otros órganos de la institución emitan declaraciones públicas de tono crítico en relación con los procesos de la vida nacional. La universidad lo ha hecho. Y repito, la universidad tiene plena conciencia de cuán importante es ese papel en relación con el país y con la sociedad venezolana. Gracias por habernos acompañado, profesor. Fue un gusto para mí también. Víctor Rago, profesor universitario, rector de la Universidad Central de Venezuela. A ustedes, gracias por su atención. Será hasta una próxima emisión de Entrevista Venevisión. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.